del apóstol Juan. Y vamos a tomar unos versículos de ahí porque vamos a reflexionar sobre algo que es importantísimo, ¿verdad?, a la vida de cada creyente. Este mensaje pues va dirigido principalmente, ¿verdad?, al pueblo de Dios que está aquí reunido. Hay cosas, amados, que nosotros a veces perdemos pues porque es que no conocemos. Y hay cosas en la palabra, ¿verdad?, que nos pueden ayudar, que son tremendas herramientas que nos pueden ayudar mucho a nosotros. Y en esta mañana, a mí casi siempre ya hasta la tarde, pero me gusta trabajar, ¿verdad?, con lo que es la formación del carácter y con aquellas cosas que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, en la Escritura, para que sean, ¿verdad?, de grandes refuerzos espirituales a nuestra vida, y sobre algo de ello vamos a estar hablando en la mañana de hoy. En 1 de Juan 4 al 10 y el 2:1. 1 de Juan, capítulo 1, del verso 4 al 10 y el verso 1 del capítulo 2. Eso se ve mejor que el agua. Muchas gracias. Este favorito. ¿Qué problema? Porque como no hay para todo, a lo mejor no me atrevo a tocarlo. Bueno, 1 de Juan 1, 4 al 10 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primer punto. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Que Dios bendiga, ¿verdad?, esta porción de la Escritura. Mire, aquí vamos a trabajar con una cosa bien práctico para cada creyente. Y entienda bien esto, porque tenemos que separar lo que es el cuerpo que ha sido ya salvo y el cuerpo de personas o individuos que no han sido regenerados como nosotros lo hemos sido. El apóstol Juan vivió sus últimos años en la ciudad de Éfeso, y se cree que estas cartas que él escribió pues las escribió durante esos años que él estuvo ahí, para allá aproximadamente como para el año 100 de la era cristiana. Pero interesante por demás es lo siguiente: esa iglesia que Juan le escribe ya tenía muchos años de estar funcionando, de estar organizada, porque esa iglesia la organizó el apóstol Pablo en el año 55. Y estamos hablando que más o menos ya para finales del siglo es que estos escritos los envía Juan desde esa ciudad de Éfeso. Por lo tanto, en esa iglesia, la gente que se congregaba allí en Éfeso ya eran personas de la primera y de la segunda generación que estaban congregándose. Y cuando usted ve la carta, pues usted va a encontrar en esta carta que no aparecen indicios de que la iglesia estuviese siendo perseguida. La iglesia no estaba siendo perseguida. De hecho, la gente ya se habían como acomodado un poco, ya habían pasado muchos años
y todo ese fervor de los primeros días en las iglesias que se fueron organizando ya había cesado un poco. Pero a esta iglesia se le había levantado sí una grande preocupación, y Juan toca parte, ¿verdad?, de esa preocupación, porque la amenaza, si alguna había, realmente venía a la iglesia no de afuera sino de adentro. Y el problema es que en el mundo griego, durante esos primeros años de la iglesia, había esa corriente, ¿verdad?, del desarrollo del pensamiento que se identifica con el gnosticismo, que de alguna forma entró también y creó esas influencias dentro de esta iglesia. Y mire, interesante por demás, aquí lo que estaba pasando era que los creyentes, una élite de la iglesia, que estaban con este pensamiento gnóstico en sus cabezas, pues pretendían entonces hacer una mezcla de cristianismo con gnosticismo, pero con gente convertida. Y entonces lo que se estaba creando era pues un grupo o una élite de personas, porque el problema era que los gnósticos tenían todo un ritual cuando lo meten al cristianismo para bregar, ¿verdad?, con toda esta problemática y con el grande problema de la separación del espíritu y la materia, ¿verdad?, que eso era lo que los consumía. Básicamente eso era el problema. Y entonces, dados a esa tarea, ellos realmente lo que hacían era que creaban un grupo dentro de la iglesia y amenazaba entonces la unidad de la iglesia. Y aquí sí el apóstol tuvo que bregar con esto, y en 1 Juan 4, 2 y 3 nosotros encontramos que Juan dice estas palabras: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sabe por qué el apóstol tiene que traer esta doctrina para reforzar a la iglesia? Porque estos hermanos gnósticos, por establecer que la materia es mala, estaban negando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque no podían entender que en un cuerpo que es materia estuviese contenido también el Hijo de Dios, y Él mismo dijo de sí que estaba en el mundo, reconciliando consigo al mundo. Dios reconciliando consigo al mundo en la persona de Jesucristo. Esto no podía entrar en este pensamiento, y por eso es que el apóstol que Juan tiene que lidiar con este problema. Y en ese grande empeño, ¿verdad?, de liberar al cuerpo, de liberar al espíritu del cuerpo, que ellos consideraban que estaba como en una prisión, y dedicaban tanto empeño a eso, y estableciendo esa separación, Juan tiene también que plantear lo siguiente. Juan, en el verso 7 que lo leímos, dice: pero nosotros tenemos que tener comunión los unos con los otros. Y en el verso 9 del capítulo 2 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y este grupo estaba creando esa división y estaba mirando, ¿verdad?, con desdén al resto del cuerpo de la iglesia, y esto Juan tiene que lidiar y corregirlo.